every environment. To protect your outdoor installation from any weather conditions, you can count on Ritol to install your equipment and operate it safely. To this end, we offer a wide range of enclosures to you as standard and in the shortest possible time, quickly, safely, and sustainably. 6 essential reasons to ensure that your installation and the equipment inside are safe and secure in all environments. Intelligent modular system with climate control solutions, IoT interface, and a graffiti repellent protective coating. Maximum protection for your equipment thanks to twin-walled enclosure construction and active climate control solutions. Wide operating temperatures ranging from +60 to -30 degrees Celsius. 75% energy savings due to the innovative and patented Blue E Plus technology. Quick commissioning, long service life, and low maintenance. Maximized equipment uptime thanks to a global service network. Ritol Systems protect your outdoor equipment and ensure permanent operation even under harsh conditions and in every climate on Earth. Ritol Outdoor Solutions. Safe and secure in every environment. Is your equipment safe and secure in every environment? To protect your outdoor installation from any weather conditions, you can count on Ritol to install your equipment and operate it safely. To this end, we offer a wide range of enclosures to you as standard and in the shortest possible time, quickly, safely, and sustainably. 6 essential reasons to ensure that your installation and the equipment inside are safe and secure in all environments. Intelligent modular system with climate control solutions, IoT interface, and a graffiti repellent protective coating. Maximum protection for your equipment thanks to twin-walled enclosure construction and active climate control solutions. Wide operating temperatures ranging from +60 to -30 degrees Celsius. 75% energy savings due to the innovative and patented Blue E Plus technology. Quick commissioning, long service life, and low maintenance. Maximized equipment uptime thanks to a global service network. Ritol Systems protect your outdoor equipment and ensure permanent operation even under harsh conditions and in every climate on Earth. Ritol Outdoor Solutions. Safe and secure in every environment. Is your equipment safe and secure? Buenos días para todos. Mi nombre es Nicolás Jiménez. Muchísimas gracias por participar de nuestro webinar. A continuación, el ingeniero Oscar Salamanca va a estar con ustedes haciendo el manejo de todo el webinar. Oscar, muchísimas gracias por tu asistencia y te dejo en la sala. Hola, buenos días a todos. Espero que me estén escuchando ahí perfectamente. Nicolás me avisa si se escucha. Perfecto. Y si me da el go, entonces arrancamos de una vez. El tema para el día de hoy es acerca de gabinetes o envolventes en acero inoxidable. Tenemos el tema de este tipo de envolventes por una necesidad que surge en proteger los equipos que hay al interior de los gabinetes eléctricos
de los elementos. Entonces, lo primero que vamos a empezar a diferenciar es el tema entre oxidación y corrosión. Suenan muy parecido, es un proceso natural el de oxidación, el de corrosión es una aceleración de esa oxidación con un daño permanente y pérdidas de características. Todos los metales y de hecho todos los organismos y toda la parte que tiene contacto con el oxígeno tiene este nivel de oxidación. Y empezamos a tener problemas de generar una capa en la parte superior de reacción entre el metal y el oxígeno. A esa capa le llamamos oxidación. Cuando nosotros le agregamos temperatura y un electrolito, que en este caso para nosotros y para las aplicaciones que se manejan es el agua o la humedad, empieza a circular una pequeña corriente y empieza a hacer ese efecto de ánodo hacia cátodo y empieza a remover el material poco a poco. A medida que yo voy removiendo ese material o esa reacción acelerada, es a lo que yo le llamo corrosión. Esa parte de arriba está en la parte donde dice rust, es material dañado, poroso, que se va depositando en la parte exterior y va haciendo que los metales vayan perdiendo la característica de rigidez, de flexibilidad y por ende de protección. Entonces el hierro, que es el que conocemos nosotros más comúnmente, es el que reacciona con el oxígeno generando óxido de hierro. Esto se produce entonces por el tema de circular esa pequeña corriente y empezar ahí una inestabilidad para que se acelere su degradación. Todo se degrada en la parte del... Todo se degrada en la parte del todo se degrada en la parte del material, se tiene una degradación con el material. Pero en un momento porque se me saltó la presentación hacia esto. Disculpas acá. Entonces, al acelerarse en la parte de los elementos y empiezan a tener reacción con la humedad y con el oxígeno, se empieza a perder esa capa de protección. El óxido, al volverse poroso, empieza a generar esa pérdida de grado de protección IP, que es importante en un tablero eléctrico y es importante para conservar lo que está pasando al interior de esos envolventes. Lo primero que tenemos que nosotros tener en cuenta es que los materiales por sí solos no nos van a funcionar en determinados ambientes. Lo que tenemos que hacer es protegerlos, llevarlos a un estado donde tratemos de minimizar lo mayor posible el tema de la degradación por la corrosión, la degradación por esa aceleración de depositar esa parte de óxido sobre la capa superior del tablero. Todas las empresas y todos los procesos industriales tienen dentro de su funcionamiento tableros eléctricos que protegen procesos, no tanto equipos o elementos, sino que protegen una serie de elementos que a la final cumplen una función. Una de las cosas en las que más insistimos en Rital es tratar de seleccionar y de llevar a buen término el grado de protección IP. Este grado de protección IP lo que hace es aumentar la confiabilidad de mi proceso. Lo mismo vamos a tener con el tema de la corrosión. La corrosión debemos tratarla también como una afectación directa a la confiabilidad de la operación. Por ende, tenemos que saber que es un tema bastante relevante a la hora de seleccionar el tipo de material, al seleccionar el tipo de gabinete que vamos a incluir dentro de nuestra operación. Es tan importante que a nivel mundial existe la WCO, que es la Organización Mundial contra la Corrosión. Ellos hacen estudios, el estudio más reciente, solamente en la parte petroquímica, identificaron que perdieron alrededor de 2.200 billones de dólares por efectos de la corrosión en tableros eléctricos. Entonces, es tan importante esto que hay investigaciones, está esta organización que trata de generar estudios, de incluir la parte científica para poder tratar los materiales y darle una longevidad mucho más
al tema de la protección contra la corrosión. A nivel local, existe la Corporación para la Investigación de la Corrosión, ubicada en Santander. Hace parte de la Universidad Industrial de Santander. Desarrollan productos, hacen estudios, hacen investigación, y ellos intentan generar siempre contenido para poder luchar contra eso de corrosión. Dentro de lo que ha podido encontrar la Organización Mundial de la Corrosión, tienen, digamos que por rubros, las pérdidas que ellos tienen estimadas. Alrededor de 36 billones para plantas de tratamiento de agua, 2.1 billones para plantas y alimentos, celulosa y papel, 6 billones, solo por el tema de la corrosión. Cuando yo permito que la humedad relativa suba por encima del 60%, yo ya empiezo a tener este tipo de problemas y voy a tener que luchar contra esa corrosión, controlarla para poder generar el tema de la confiabilidad de mi proceso. Obviamente de cada nicho y de cada industria nacen diferentes componentes que hacen acelerar o afectar en mayor o en menor cantidad el tema de la corrosión. ¿En qué momento nosotros iniciamos el tratamiento contra la corrosión? Se trata en la parte del diseño. Cuando nosotros estamos diseñando, nosotros no debemos pretender hacer el control de la corrosión cuando ya está implementado el tablero, cuando ya está instalado. Nosotros tenemos que hacer ese control desde el diseño y hace parte de la correcta selección del tablero. Para eso tenemos dos ayudas. Vamos a tener el grado de protección IP y el grado de protección NEMA, que son los que nos ayudan a entregar las condiciones, y es donde va a estar el testeo para saber si ese material o si ese tablero se me va a comportar de la mejor manera. Dentro de la parte industrial vamos a tener por corrosión alrededor del 45% de las paradas no programadas debido a este fenómeno. Los costos de reparación están asociados en un 50% también por la afectación de la corrosión y la pérdida de confiabilidad en el proceso, que es lo que más cuesta dentro de una empresa. ¿Cómo empezamos a definirlo? Ya sabemos que la corrosión es una reacción entre el oxígeno y el metal base. Lo que tenemos que hacer es crear una capa pasiva que me aísle totalmente el oxígeno, que me aísle totalmente la humedad y el agua, y pueda yo tener cubierto mi material base. Entonces, al crear el material base, yo tengo que generarle una película, ya bien sea adicional en el proceso, o algunos materiales generan esa propia película de manera espontánea. El hierro, que es con lo que generalmente se fabrican los tableros eléctricos, se oxida, y ese óxido es malo, pero podemos pasar a la parte de acero inoxidable, que ya lo vamos a ver. Él genera también su capa pasiva. ¿Qué recubrimientos tenemos nosotros comúnmente en la parte de recubrimientos? Tenemos el galvanizado, que es depositar zinc sobre el material base para que este zinc lo que haga es aislarme ese oxígeno y esa humedad. Cuando yo tengo el zinc, lo que hacemos es aislarlo y tener ese material base totalmente aislado para que no se me genere la corrosión dentro de la parte de pérdida de características del material. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar un tablero en cold roll o en acero, de aleación de acero, lo que tenemos que incorporar a ese material base es la pintura. Entonces voy a tener en Rital un proceso muy específico para generar esa capa de protección hacia la parte del material base. En Rital lo que se hace en la fábrica es hacer un recubrimiento nanocerámico a la parte de la chapa metálica. Luego se hace una imprimación por electroforesis, que es lo que tiene que ver ya con una calidad de pintura a nivel automotriz, que es sumergir la pieza en un baño de pintura. Por atracción ánodo-cátodo, la pintura recorre cada uno de los rincones. Esos rincones se depositan en toda la parte, en las esquinas sobre todo del material, para poder hacer el recubrimiento y tener
esa confiabilidad en cuanto al recubrimiento y evitar que este oxígeno entre en contacto con el material base. Por último, la tercera capa es el polvo de recubrimiento texturizado. Este texturizado lo que hace es darle la finalidad o la tapa final al recubrimiento y evitar que se me genere ese contacto espontáneo con los elementos y de esta manera proteger el tablero fabricado en chapa de acero. ¿Cuál es el inconveniente de eso? Es que el manejo tiene que ser eh, muy buen llevado por los integradores o por los instaladores. Sí o sí necesitamos hacer siempre unas buenas prácticas, tener muy consciente de que si yo llego a hacer arrastre del tablero o hacer alguna perforación o si llego a hacer algún rasguño o si llego a hacer algún levantamiento de esas capas de pintura, pues la protección se va a perder y voy a empezar poco a poco a encontrar esa corrosión que va a llevar a una degradación acelerada de nuestro tablero. La pintura puede funcionar inclusive hasta en estado cerca al mar, siempre y cuando yo garantice que la pintura nunca se va a caer, nunca se va a rayar. Le pasa lo mismo que a los vehículos. Los vehículos tienen una protección contra la oxidación y la corrosión, pero si yo por X o Y motivo la pintura la rayo, la daño o empiezo a levantar esa capa, pues la capa de pintura se pierde y se pierde esa protección. Lo mismo le pasa a los tableros. Ahora, cuando yo pongo un tablero de este tipo, con el recubrimiento de pintura, con esa capa pasiva, tengo que también tener en cuenta que puede haber en el ambiente otras características corrosivas que me aceleren la degradación de la pintura y dejen expuesta en el tiempo el material base que es el que va al final debemos proteger. Y aquí es donde entra el acero inoxidable. El acero inoxidable es un acero o es una aleación que me permite a mí tener esa capa de recubrimiento totalmente autónoma, es decir, yo no se la genero. Veíamos que en el anterior material, que era el de acero al carbono, yo tenía que generar la pintura en un proceso extra. En la parte de acero inoxidable no es así. Yo cuando tengo la aleación de ese acero inoxidable, a mí se me genera espontáneamente una capa. ¿Qué capa se me genera? Dentro de la composición del acero inoxidable voy a tener cromo. El cromo es el elemento base para generar esa capa protectora del material. El cromo es el que va a reaccionar con el oxígeno y me va a quedar una pequeña capa sobre la parte del acero inoxidable que se va a llamar óxido de cromo. Este óxido de cromo sí es bueno, que era lo que les intentaba explicar al principio, que el óxido no es del todo malo. Hay materiales que se oxidan y en vez de degradarse, se protegen. Caso del acero inoxidable, que genera esta película, y esta película lo que me permite a mí es aislar el material base, el que se me puede llegar a afectar del oxígeno y de la humedad, que es la que acelera la corrosión. Otro material, por ejemplo, que podemos tener con esa misma característica es el cobre. El cobre cuando se oxida genera una pequeña capa verde llamada óxido de cobre, que lo que hace es proteger ese material base. De hecho, se ven en las imágenes de catedrales europeas que los techos tienen una tonalidad verde. En realidad, esos techos son hechos en cobre y llevan tantos siglos ahí puestos que ese óxido de cromo lo que hace es proteger ese material base y darle una longevidad a ese material para que soporte el efecto de los elementos. Entonces, en la parte del inoxidable, el que me va a generar esa película no es una pintura ni un proceso adicional, sino que se hace de manera espontánea y es con ese óxido de cromo. Entonces, el óxido de cromo sí o sí se va a generar de manera automática. Si yo llego a rayar el acero inoxidable, la capa de óxido de cromo se va a recuperar automáticamente, pero no por el hecho de que se recupere automáticamente ese óxido de cromo, yo puedo abusar de eso. Yo tengo que también tener ciertas buenas prácticas con el acero inoxidable para que él me dure en el tiempo. Hay un mito y es el acero inoxidable nunca llega a oxidarse y sí, en determinado momento el acero inoxidable
llega a perder ese óxido de cromo y se empieza a oxidar el material base. Dentro de los aceros inoxidables tenemos tres tipos de aceros inoxidables: austenítico, ferrítico y martensítico. Los dos más económicos son los ferríticos y los martensíticos. El más costoso, o uno de los más costosos, es el austenítico, el que mejor comportamiento tiene frente a la corrosión. ¿Por qué? Porque tiene un alto nivel de cromo y un alto nivel de níquel, con un bajo contenido de carbono que lo hace ideal para que trabajemos en ambientes con un ataque corrosivo alto. Aquí es importante siempre que este acero inoxidable austenítico, que es el que se trabaja dentro de Rital para sus envolventes, sí o sí tenga certificaciones. ¿Qué es el tema de certificaciones? Que pueda llegar a proteger el material base de atmósferas donde van a haber dióxidos de azufre o dióxidos de carbono, o van a haber ataques de agua salina en contacto directo. Una cosa es tener cerca al mar y otra cosa es tenerlo cerca y que hayan salpicaduras de esa agua de mar. Entonces, en la parte del acero inoxidable austenítico tenemos las aleaciones que creo que la mayoría conocemos: 304, 316, 310 y 321. En Rital se manejan dos tipos de aleaciones para sus tableros: 304 y 316L. Ahora, el 304 es un material que se comporta bien frente a la mayoría de atmósferas corrosivas, y el 316L, que ya vendría siendo especial. La L, para los que se estén preguntando qué significa la L, quiere decir low carbon, bajo carbono, lo que me aumenta a mí la protección. Es decir, el 316 tiene mucha más protección del material base, inclusive que el 304. Es importante aquí hacer la diferenciación, porque muchas veces comparan tableros de acero inoxidable austenítico con tableros fabricados con aceros inoxidables ferríticos y martensíticos, que son mucho más económicos, pero que a la final tiene que tratarse la lámina o ese material base con algún recubrimiento adicional, porque no tiene la misma capacidad que tendría un 304 o un 316. Hay una aleación que se llama duplex, que es una aleación mucho más fuerte. De hecho, es una aleación como la que se basa ahora Elon Musk para crear su Cybertruck. La Cybertruck tiene creado una en acero inoxidable, y ese acero inoxidable tiene un desarrollo donde combina diferentes técnicas para hacerlo todavía más resistente al tema de la corrosión. Cuando estemos en la etapa de diseño, nosotros sí o sí vamos a tener que seleccionar, tanto por temas económicos de inversión del cliente o de inversión de ustedes como usuarios finales, si se pueden ir con un envolvente de tipo cold roll pintado, que sería suficiente para el ambiente que ustedes estén trabajando, o un acero inoxidable de este tipo austenítico, y tener mucho cuidado porque pues obviamente en el mercado hay alternativas mucho más económicas, pero ya ustedes saben que pueden llegar a ser ferríticos o martensíticos, que no le van a dar la misma capacidad de protección a ese material base, y la longevidad de ese envolvente va a ser un poco menor. Cuando ustedes estén pensando en adquirir, siempre hay que llevarlo por grupos. Entonces, el 304 y el 316, dentro de Rital tenemos ya identificado por sectores cuáles son los que están, digamos, con un buen desempeño, tienen un buen performance frente a alimentos, frente a la parte petroquímica o en la marina, o cuando tienen que estar en contacto con agua o están presentes en plantas de tratamiento, o cuando están en la parte de minería. La parte del acero inoxidable, al ser un material costoso, sí o sí tengo que pensar muy bien dónde lo voy a poner. Porque, por ejemplo, si coloco un acero inoxidable 304 frente a una atmósfera donde hay dióxido de azufre, pues voy a tener problemas a lo largo del tiempo. Entonces, pago por un acero inoxidable costoso que al final no me va a funcionar muy bien. Entonces ahí es donde tengo que asesorarme qué tipo de material es el que tengo que escoger. Por ejemplo, para esa atmósfera de dióxido de azufre, yo lo voy a llevar a 316, que va a tener mejor desempeño que lo que tiene un 304. Entonces,
Aquí el llamado siempre es en esa etapa de diseño, ya donde decimos, sí o sí necesitamos el acero inoxidable, vamos a tener unas tablas y aquí es donde los podemos llegar a acompañar tanto usuarios finales e integradores a seleccionar qué tipo de aceros inoxidables ustedes pueden tener. Hay empresas que le trabajan mucho al desarrollo, no sé si se alcanza a ver bien en la presentación, pero desde la A hasta la Z, todas las atmósferas corrosivas posibles, por ejemplo, en esta tabla, donde me dice si el 316 actúa bien, si el 304 tiene un buen desempeño o un mal desempeño. Entonces, yo particularmente me baso en esta tabla y en una tabla de una empresa de válvulas que construye sus válvulas en cuerpo en acero para saber si el ataque, por ejemplo, de eh, hipoclorito de sodio o dióxido de azufre o dióxido de carbono, tiene un buen desempeño en 316 o 304 o inclusive en colrol pintado, porque muchas veces también podemos llegar a exagerar, irnos hasta un inoxidable sin ser necesario. Entonces, dentro de la parte del diseño, el llamado es a que ustedes estén conscientes en que identifiquen en qué atmósfera para que seleccionen el mejor material. Y cuando seleccionen el inoxidable, tengan en cuenta si se van por un 304 o por un 316. E inclusive se puede llegar a tener hasta gabinetes de plástico que son de un valor un poco menor que el acero inoxidable. Dentro de la parte de los gabinetes de acero inoxidable, las aleaciones, como les comentaba, que se manejan son el acero 304. En Europa lo llaman 1.4301, pero es el mismo 304. También lo llaman B2A. Tiene un contenido más o menos del 18% de cromo. Es especial para trabajar en ambientes de alimentos y bebidas. Tiene un buen desempeño frente a estas atmósferas que están usualmente en este tipo de plantas. Luego está el acero inoxidable 316L, que en Europa lo llaman 1.4404 o B4A. Entonces, como les comentaba, este material es mucho más resistente al tema de la corrosión. Ahora, el acero inoxidable tiene un problema y es que al ser tan fuerte frente a la corrosión, tiene un tema de que es difícil de mecanizarlo. Entonces, cuando necesito hacer un doblez, cuando necesito construir este tipo de cajas, digamos que los retos y los desafíos para la fabricación son bastante amplios por el tema de que al ser un acero austenítico no se deja doblar muy fácilmente. No sé si se han preguntado por qué la camioneta de este señor Elon Musk, la Cybertruck, tiene ese tipo de forma. Parece un Renault 12 con esteroides, para los que conocieron los Renault 12. Entonces, es precisamente por eso, porque cuando yo voy a fabricar con aceros inoxidables de alta calidad, es muy complicado hacerle dobleces y es muy complejo hacer el tema de mecanización. Para los integradores de Rital, ellos saben qué es mecanizar un acero inoxidable de Rital, hacerle una perforación para un pulsador, hacerle una perforación para un ventilador, se convierte casi que en un reto por la rigidez del material, de ese tipo de material. Dentro del portafolio de Rital se tienen diferentes tableros. Estos tableros, aparte de tener este material base que es en acero inoxidable, tienen un pulimento de grano 400, en algunos es de grano 240, están dentro de, digamos que de esa franja. Lo que hace esta parte del grano es evitar que la humedad se me deposite por encima de la lámina. Entonces, si yo permito que la humedad corra o que el agua corra, voy a tener menos probabilidad de que se me dañe a mí esa capa de dióxido de cromo. Entonces, si se acercan ustedes a las piezas de acero inoxidable bien fabricadas, siempre las van a ver con un pulimento muy especial que tiene esa funcionalidad, que baje el agua, que corra el agua y que no se me deposite nada encima, que me permita y que me acelere la degradación de esa capa de óxido de cromo. Están en la parte de los tableros, cajas pequeñas y cajas compactas en acero inoxidable, y por otro lado están los sistemas de armarios BX25, que son armarios autosoportados para colocar mucho más equipos.
Y hay un portafolio desconocido dentro de Rital que son los tableros HD. Estos tableros HD usualmente los solicitan por especificación las empresas de alimento. ¿Qué particular tienen los tableros HD? El material base es exactamente el mismo, 304 o 316. Particular, el techo que ustedes ven allí con una inclinación de 30 grados, el cumplimiento de certificaciones internacionales como el de la FDA o UL y como la Organización de Ingenieros de Alimentos en la parte europea. Entonces, estos gabinetes HD cumplen con todas esas regulaciones y son muy usados en la parte de alimentos y bebidas. La imagen es un poco complejo a veces llevar a las empresas a ese tipo de especificación, digo de manera local. La, la foto que están viendo en este momento es de un integrador en Manizales, a que le agradezco porque no, usualmente no se tienen ese tipo de acceso a esos tableros, pero es tecnología que se ha desarrollado aquí en Colombia, esa foto que ustedes están viendo. Por otro lado están los tableros autosoportados, aquí dependiendo de la norma, porque la norma también es importante, les hablaba de que hay IP y NEMA, tenemos tableros IP55 NEMA 12 en acero inoxidable, es decir, para trabajar en interiores, y también hay tableros NEMA 4X IP66. Los NEMA 4X tienen una característica en esta certificación y es que la exigencia de la prueba es supremamente alta. Cuando yo le hago una prueba normal, son alrededor de 400 horas de cámara salina. En la parte del NEMA 4X, cuando ustedes vean un tablero NEMA 4X, las horas que tienen que pasar son alrededor de 1200 horas de cámara salina, pero aparte de colocar cámara salina, tienen dióxido de azufre y tienen dióxido de carbono, que son altamente corrosivos para la parte metálica. Eh, esta sí o sí, esta certificación, digamos que tiene su peso dentro del tablero. Es importante aquí siempre tener presente que entre más certificaciones y entre más tecnología tenga el tablero, su precio se va incrementando poco a poco, lo que hace que siempre estemos pensando en la etapa de diseño, si yo necesito realmente un equipo de acero inoxidable en EMA 4X o si para mi atmósfera es más que suficiente un tablero, por ejemplo, IP55 NEMA 12. Este año Rital en Alemania está lanzando sus nuevas cajas, las cajas AX compactas y las cajas KX que son pequeñas. Estas cajas en acero inoxidable van a empezar ustedes a verlas dentro del mercado, están reemplazando a la familia de las AE. ¿Qué trae de nuevo ese tipo de cajas? Algunas personas dirán prácticamente es una caja normal, ya les voy a dar al final el diferencial de este tipo de cajas. Lo primero es compatible totalmente con el Ripanel. De pronto, para los que no sepan qué es el Ripanel es una plataforma online de acceso gratuito que tiene Rital para que puedan hacer la selección de los accesorios de cada uno de sus gabinetes o envolventes. Yo allí puedo llegar a hacer la selección de rieles, luminarias, zócalos, fijación a muro, ventilación. Todo esto lo puedo hacer apoyado con el software para evitar errores, para tener inclusive el tema de descargar archivos en 3D y en 2D para hacer mis cortes en caso de que necesite hacerle cortes en la puerta para pulsadores, para pantallas. Entonces, en esta parte del Ripanel, muy importante, va a estar ya a partir de este mes incorporado en este Ripanel, y a los que no lo conozcan, pues los invitamos a que puedan acceder a esa configuración y allí poder hacer el manejo de todos los accesorios del equipo. Lo siguiente que se tiene en este tema es, al igual que los demás tableros de Rital, vienen dentro de su cadena de valor con un QR en la puerta que se convierte en un bolsillo virtual donde yo voy a poder cargar mis planos. Entonces, el servicio se llama Rital y Pocket. Voy a poder acceder en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, creando una cuenta, accediendo a través de este QR y verificando mi diagrama unifilar para no tenerlos impresos, sino que los pueda ver por algún medio tecnológico, tablet, celular,
y pueda yo acceder en cualquier momento también a hacer actualización de ese tipo de diagramas. Luego está lo que comúnmente tenemos en accesorios. La puerta tiene unas perforaciones laterales que me ayudan a colocar, si yo no quiero colocar el bolsillo digital y quiero seguir con la vieja guardia de tener este tipo de bolsillos donde voy a colocar los diagramas unifilares impresos, pues los voy a tener allí. Va a tener el empaque de la puerta en espuma de poliuretano que lo hace un, eh, un material ideal para sellar cuando yo cierro la puerta y evitar que ingrese tanto la corrosión o las atmósferas corrosivas como el polvo, la contaminación del proceso. Este empaque es un empaque que viene con una característica y es que no adopta la memoria. Yo puedo tener cerrado el gabinete por un año, lo abro y él recupera su forma. Entonces no es como otros empaques que a medida que yo los voy usando, ellos van adquiriendo la forma y ahí se va perdiendo el sello del gabinete. Está la opción de tener tejadillos para que se evite la acumulación de polvo. En esta parte de gabinetes AX yo voy a tener un gabinete totalmente plano en la parte superior. Si quiero llegar a ponerle el tejadillo para que no se me acumule polvo o agua, pues lo voy a poder hacer. Si es en la parte de la familia de HD, esa familia que ustedes veían con ese techo de 30 grados, pues ahí yo voy a tener la opción de que no tengo que colocarle nada adicional porque ya prácticamente viene un tejadillo incorporado. La parte de rieles al interior sigue igual, de hecho comparte con la familia de los AX de acero al carbono pintado, totalmente compatible con los rieles para poder colocar iluminación, para poder colocar temas de apertura de puerta, para poder colocar las resistencias calefactoras. Y sigue siendo compatible ya con lo que teníamos en ventilación, que son las cubiertas para generar ese grado de protección NEMA 4X. Entonces, si yo necesito llegar a hacer ventilación, hacer refrigeración por ventilación, sí o sí tendría que colocarle las cubiertas en acero inoxidable para garantizar el NEMA 4X del tablero. Viene con el tema de la tierra, ya con un precorte en la placa de montaje. En la placa de montaje yo ya tengo ese espacio junto con el tornillo. Lo único que no incluye es el cable, pero tengo el tornillo para poder hacer el puente hacia un tornillo en el cuerpo del gabinete y poder hacer ya mi conexión a la tierra física o a la tierra del cliente y poder tener allí totalmente equipotencializado el tablero. Y lo mismo pasaría con la puerta. Aquí en la parte del montaje adopta la característica que ya tienen los AX de Col Roll pintado y es que vienen desensamblada la puerta y viene por aparte la placa de montaje, es decir, viene montada por fuera del gabinete. ¿Cuál es el objetivo de la fábrica en Alemania? Que la placa de montaje venga suelta al igual que la puerta. Vienen en el mismo paquete, pero vienen sueltas, vienen independientes. Entonces, esto es lo que quiere eh, eh, promover la fábrica, es que yo no tenga que ponerme a desensamblar el tablero como pasaba en la familia de los AE, sino que yo pueda acceder directamente a la placa, poder hacer las perforaciones, poder hacer las roscas y lo mismo en la parte de la puerta. Yo la puerta es lo último tal vez que voy a necesitar del tablero, la puedo dejar a un lado, la puedo dejar protegida y pueda poder trabajar en el tablero y en sus accesorios internos para poder acceder a ellos sin tener el problema de que de pronto se me vaya a rayar la puerta por estar ahí en esa interacción día a día de la integración de los equipos que van en la parte interior. Entonces, vienen sueltos. La idea es que, por ejemplo, la puerta se pueda colocar sin necesidad de ninguna herramienta. De hecho, con las manos se pueden cerrar las bisagras y ella ya queda totalmente montada cuando yo necesite ya finalizar mi integración. Cambian el tema de las chapas de estas aldavillas, viene de serie con la aldavilla de doble paletón, que es la que se ve en la imagen izquierda. La chapa también viene en acero inoxidable y viene recubierta con un papel, con un plástico que lo que me permite a mí es proteger la caja cuando necesito hacerle perforaciones. Entonces,
yo la llevo a algún centro de perforaciones o si yo tengo que cortarla con las personas que están haciendo la integración, pues este papel lo que va a hacer es evitar que se empiece a rayar la caja. Recuerden que entre más se raye la caja, más rápido va a perder esa capa de cromo y más difícil va a ser la reacción y la regeneración de esa protección automática que tiene el acero inoxidable. Y viene el cambio más drástico que tuvo la caja de la familia AE a la familia inox. Anteriormente les decía que el acero inoxidable estenítico, por ser un material de una aleación tan fuerte contra la corrosión, que lo hace poco maquinable. La fábrica lanzó la familia de gabinetes AX en el 2019 y solo hasta ahora pudo sacar su parte de acero inoxidable. ¿Por qué? Lo que ustedes están viendo en el recuadro amarillo es el canto donde va a reposar el empaque. El empaque es fundamental. De hecho, el empaque en este tipo de gabinetes cumple con UL50E. Hay dos tipos de UL50, es la UL50 sola y la UL50E. Estos gabinetes cumplen con UL50E, que es una certificación o unos testeos mucho más estrictos para poder usarse en ambientes exteriores, en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, una de las pruebas de mayor agresividad en UL50E se le hace a la espuma de poliuretano que tiene el empaque. Y ese empaque tiene que tener un sello perfecto con el canto. Ese canto, la planta en Alemania se demoró desde el 2019 hasta el año pasado finalizando para darle ese grado de 90 que se ve en la imagen. Entonces, ya van ustedes viendo lo complejo que es a nivel de fabricación darle la forma a un acero inoxidable con una aleación tan fuerte como la que se manejan en los tableros de RIL. Otra diferenciación es la parte posterior. Tiene una hendidura para que se pueda colocar mucho más fácil el tema de la fijación a muro. Entonces, tengo la opción de tener una fijación mural. Esa fijación mural en la familia anterior yo tenía que colocarla muy bien. En este momento lo que hacen con ese repujado no tiene perforación hacia la parte interior, sino que tiene un repujado para que pueda encajar allí ese accesorio de fijación a pared y se puede hacer la instalación mucho más fácil. Lo complementan las cajas pequeñas, las cajas AX, se van a encontrar como Thermilac Box, E-Box y KX Bus, que son cajas pequeñas, cajas que van a estar muy cerca al tema de contaminación, de atmósferas corrosivas. Posiblemente son cajas donde yo voy a poner borneras que me van a adquirir señales de sensores y al estar tan cerca al contacto con humedad y oxígeno, pues tienen que tener una resistencia bastante alta. Entonces, este es el complemento a las cajas AX compactas, estas cajas pequeñas. Listo, con esta daríamos final a la presentación. Aquí me piden que por favor llenen una encuesta aquí al final. Y no sé si hay alguna pregunta. Claro que sí, Oscar. Muchísimas gracias. Tenemos unas preguntas. El señor Carlos Felipe Roa nos pregunta, ¿qué hacer en caso de rayón? ¿Se debe cambiar totalmente o existe un procedimiento para corregirlo? Si yo tengo alguna raya o alguna degradación, por ejemplo, en el acero inoxidable, en el cold roll pintado, pues yo lo que tengo que recuperar es nuevamente la protección de la pintura. Es decir, yo debería nuevamente pintar la pieza. Si es en acero inoxidable, sí o sí yo tengo que garantizar, disculpen el ataque de este computador, sí o sí tengo que garantizar que el acero inoxidable, la profundidad no sea mucha porque la capa de cromo es superficial. De hecho, yo quiero que el cromo esté lo más cerca posible a la parte de contacto con el oxígeno. Entonces, si este cromo
yo lo llego a rayar tan profundo, sí, la caja va a sufrir, tendría yo que manualmente hacerle el procedimiento de colocarle una pintura. En este caso puede llegar a ser una laca para evitar que el material base se empiece a corroer cuando se pierde la protección del cromo. Listo. Don Carlos nos pregunta, ¿qué tipos de rutinas de mantenimiento debe tener en cuenta Gabinetes NEMA 12? Esa pregunta es buena porque la mayoría de personas creen que un tablero eléctrico, eh, el mantenimiento es única y exclusivamente hacer torqueo, revisar equipos al interior y no. De hecho, dentro de la literatura que entrega Rital con sus tableros, hay unas rutinas de mantenimiento. Yo cada 6 meses debo inspeccionar cómo está el empaque. Tengo que lubricar los selles de la puerta, los rieles, perdón, de la puerta, como cierran. Tengo que lubricarlos. Y tengo que hacer limpieza de la parte exterior. Entonces, esas tres cosas sencillas me van a mí a dar una longevidad de la parte de protección contra los equipos que están al interior. Entonces, si yo estoy constantemente limpiándolo, pues voy a mejorar y voy a conservar ese grado de protección y esa lucha que tiene el tablero versus la corrosión. Pero sí, hay una rutina, se hace cada 6 meses, se inspecciona el empaque, se hace lubricación de la parte de cierre en la puerta y se hace limpieza externa. ¿Con qué se hace limpieza externa? Se hace limpieza externa con materiales o con un líquido que no sea ácido. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Oscar, por favor, el señor Rubén González nos pregunta si estas nuevas presentaciones de tableros tienen certificación RETIE. Sí, de hecho el RETIE cambió ahorita el 5 de abril, el 2 de abril, perdón. Dentro de lo que cambió el RETIE, van a pedir el tema de elevación y manuales de carga. Entonces, Rital también entrega dentro de su literatura la elevación, cómo elevar este tipo de tableros, las recomendaciones que yo tengo que tener en cuenta a la hora de elevarlo, de izarlo, de levantarlo. Esto hace parte de la literatura de Rital y RETI va a empezar a exigirlo. También tiene la parte de pruebas RETI. De hecho, Rital Colombia no puede bajar un solo tablero para importación si no tiene el certificado RETI. Y el certificado RETI, a través de los ingenieros comerciales de cada zona, pues pueden acceder a ellos, se los pueden solicitar y ellos están disponibles para entregárselo. Pero sí, tienen certificado RETIE y dentro de lo nuevo que hay en RETIE, sí o sí vamos a tener que tener muy en cuenta el tema de cargas y de elevación. Listo, Oscar, muchísimas gracias. Oscar, el ingeniero Carlos Felipe Roa nos pregunta que qué tan bueno es usar la tecnología de hielo seco para limpiar los gabinetes. El hielo seco lo conocemos muy a grosso modo como sandblasting. Entonces, sandblastear o usar arena o usar nitrógeno o usar cáscaras de nueces o usar diferentes materiales para limpiar, lo que hace es remover la capa. Si yo le aplico un tipo de esos de sandblasting, en este caso hielo seco, a un tablero, pues lo que estoy haciendo es quitando ese cromo superficial lo estoy retirando. No lo deberíamos hacer. De hecho, la limpieza es muy sencilla, es con un trapo y es con un líquido que no sea ácido, pero yo no debería utilizar sandblasting. Lo que hace es levantar esa capa y permitir que el material base quede expuesto. Listo, perfecto. El señor Rubén González pregunta que si tenemos tablero Colroll o acero al carbono con IP66 NEMA 4X. IP66 NEMA 4. Eso es lo que está ahí. Los alemanes le llamarían, ese es el estado del arte. Yo tengo IP66 NEMA 4, que es para un uso exterior, pero si yo quiero tener NEMA 4X, como lo mencionamos ahora,
La prueba del NEMA 4X es someter al tablero a dióxido de azufre, dióxido de carbono y 1200 horas de cámara salina. Entonces, sí o sí, lo que va a hacer es que la pintura se va a degradar y va a permitir la exposición del material base. Entonces, no tenemos tableros, de hecho, no es común ver tableros acero colrol pintados con certificación NEMA 4X porque es muy complejo que la pase. Todos los NEMA 4X sí o sí son en acero inoxidable o poliéster, plásticos. Ok, listo. El ingeniero Alberto nos dice, me gustaría saber si Rital fabrica cajas Explosion Woof. Sí, con certificación ATEX. Aquí hay un tema y es que en nuestro mercado es más conocido la parte de regulación y certificación NEMA, entonces estamos acostumbrados o se ve mucho el tema de tener esos gabinetes que parecen unos tanques de guerra llenos de tornillos y si ven el portafolio, que sería interesante explorar de pronto hacer un pequeño webinar sobre cajas ATEX, van a ver un tablero normal con cumplimiento de ATEX, que es lo que se maneja en Europa. Pero sí hay un portafolio de cajas compactas para el tema de atmósferas peligrosas. Ok, Oscar, una pregunta. Nos dicen si el WD-40 aplica para la limpieza. El WD-40, que es un aceite, sí. De hecho, nosotros hace poco en nuestra bodega, cuando realizábamos ensambles, colocábamos una pequeña capa de aceite para proteger el acero inoxidable sobre todo. Sí, sí, vale el WD-40. Listo. Y la última pregunta que tenemos, el ingeniero Rubén nos dice si los tableros de acero al carbono pintados, ¿cuál es la máxima protección IP o NEMA? IP66, NEMA 4. IP66, NEMA 4. Ok, listo. Oscar, no es más. Ya las demás preguntas son tema de compartir presentación, van a estar subidas en nuestro canal de YouTube. Adicional, también va a estar mi correo disponible para tema que tengan cualquier solicitud, cualquier duda. ¿Listo? Muchísimas gracias a Okay. todos por participar. Oscar, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, a ustedes, gracias. Buen día. Igualmente, gracias.